creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y justo ya son las 4 de la tarde con 6 minutos. Estamos iniciando este jueves 17 de mayo. Y bueno, tenemos un gran invitado con un gran tema. Este tema que se llama la repetición, con nuestro psicólogo invitado, Rogelio Estrada. Bienvenido, Rogelio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viridiana? ¿Cómo estás? Pues, hola, ¿qué tal? Contentas de que estés aquí con nosotros porque nos vas a hablar sobre este tema que, bueno, es la repetición. Entonces, pues bueno, prácticamente yo creo que va a haber muchas preguntas de nuestro público conocedor. Y bueno, quiero decirles a todos que está abierta la línea telefónica para que manden sus mensajes por WhatsApp al 55 32 39 92 64. Queremos realmente, pues, que den sus puntos de vista, que nos puedan escribir. Y recuerden que nosotros, Psicología Dalinde, estamos en Tuxpan 44, en el segundo piso, Colonia Roma Sur, en el teléfono 52 65 39 39, ¿verdad, Esther? Así es, y ahí nos pueden encontrar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así es. Y bueno, Rogelio, pues vamos a dar entrada a este gran tema. Estamos contentas de estar entre psicólogos, entre colegas, porque también les queremos decir, Rogelio, que justo estamos en la semana que vamos a festejar el día 20 de mayo, Día del Psicólogo. Y bueno, pues nosotros psicólogos y aparte terapeutas, analistas, entonces pues bueno, vamos a empezar con este tema. Y realmente, ¿por qué llegamos a repetir conductas, Rogelio? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, lo primero sería, interesante tu pregunta. Yo, ¿por qué este tema de repetición? Lo que quiero comentar es que es un concepto desde el psicoanálisis. Ajá. Y que es desde la clínica, ¿no? Entonces nos va a servir para la clínica en términos de psicoanálisis. Y que puede ser criticable en otros rubros, pero bueno, ese es el marco, ¿no? El marco desde el psicoanálisis. Y que, bueno, la repetición conforma no solo lo que repites, ¿no? Entonces, bueno, para definirlo o irlo definiendo, la parte de la repetición es lo que no hay un recuerdo, lo que se olvida, ¿no? Eso podríamos llamarlo como una definición. Y eso es también una definición del inconsciente, desde el psicoanálisis. Entonces quiere decir, a ver, va de nuevo, la repetición es aquello que se nos olvida, que está ahí guardado como en nuestro inconsciente y que por eso justamente hacemos uso nuevamente de ello, repitiéndolo, ¿cierto? Exacto. Ok, muy bien. Entonces la repetición de una conducta es aquello que nosotros tanto deseamos, pero que pareciera que no en el consciente. Sí, que ahí entra una paradoja, ¿no? Y que, bueno, nosotros desde esta clínica hablamos del sujeto como paradójico, ¿no? Muchas veces nos encontramos ante ciertas circunstancias o ante ciertas decisiones que tienen que ver con paradojas, ¿no? Lo quiero pero no puedo, o puedo pero no quiero. Entonces entramos en esa serie de paradojas que muchas veces nos lleva a consultorio o muchas veces nos lleva a repetir. Hay una frase que es un poco contundente, que es: si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y que esto da a que, bueno, puedes seguir repitiendo y repitiendo, y entonces entras en un marco en el que ya no hay salida, ¿no? No hay salida en el sentimiento, ¿no? Es decir, sientes que no puedes salir de ahí. Y eso es muchas veces una parte de un síntoma de una depresión, ¿no? Puedes estar deprimido porque no te encuentras como una salida a eso. Ok, y bueno, a ver nuestra co-conductora, ¿qué nos dice? Bueno, pues qué interesante es acerca de la repetición, pero yo quisiera saber, y yo supongo que también el público, sabemos bien que, bueno, pues Lacan nos habla acerca del objeto, del sujeto, es algo pues sumamente, súper profundo, ¿no? Pero somos sujetos, ¿no? Uh-huh. Pero para esto, ¿cómo podríamos considerar como objeto del deseo? Ok. Bueno, la parte que refieres es esta parte que
tiene que ver con una lógica, ¿no? Cuando hablamos desde el psicoanálisis tiene que ver con una lógica, no nuestra lógica, sino una lógica ya establecida. Y entonces cuando hablamos de sujeto, hablamos de persona, ¿no? Nosotros desde nuestra corriente no hablamos de ser humano, hablamos de sujeto, ¿no? Porque estamos al mismo tiempo que sujetamos, estamos sujetados, ¿no? Y bueno, cuando hablas de objeto, es a un objeto que deseamos, ¿no? Objeto de deseo. Entonces, ¿el sujeto depende de ese objeto de deseo? Sería una pregunta que también podríamos hacernos, ¿no? Ok, pero entonces esta pregunta quedaría como mucho en el aire para que las personas se la hagan, ¿no? El sujeto queda sujeto al objeto de deseo, o sea, realmente a lo que desea queda sujeto, ¿no? Y yo creo que ahorita, después de nuestra primera pausa, vamos a seguir desmenuzando el tema, porque la verdad es que es bastante complicado de repente analizar este tipo de temas, y más de nuestros grandes psicólogos, psicoanalistas y demás. Entonces, pues vamos a esta primera pausa. Recuerden que estamos también aquí festejando los 3 psicólogos este día próximo al 20 de mayo, Día del Psicólogo. Y bueno, también hoy por ahí en uno de los programas de radio también escuché que es Día de la Hipertensión, así es de que ojo con esta enfermedad. Dicen que es una enfermedad silenciosa y hay que estar también muy informados sobre ella, porque la podemos padecer muchos y de repente no estamos informados. Así es de que vamos a esta primera pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos. Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.
Adrenalina Radio. Canal 1. Regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y recuerden que está abierto nuestra línea de WhatsApp al 55 32 39 92 64 para cualquier pregunta, cualquier duda, o si quieren el servicio de atención psicológica, con mucho gusto, ahí estamos para servirles, ¿verdad? Y bueno, le mando saludo a toda la comunidad de psicólogos que nos miran por este programa Nueva Conciencia, a todos esos grupos que nos siguen y que realmente han estado viendo las repeticiones de nuestros programas. Y también le mando saludos aquí a todos los que ya están atentos, a Alejandro Romero, Erika Pérez, Lau Aguilar, a Marcos Tabuada, que nos manda saludos, y a Eddie, que nos da su punto de vista muy acertado. Seguimos con esta parte, Rogelio, en donde nos estás hablando de la repetición. Justamente Esther te hacía la pregunta sobre el sujeto-objeto, ¿verdad? Así es. Y bueno, nos quedamos justamente en toda esta parte que nos estás explicando. Sí, bueno, y que quizá un poco para no hablar sobre teoría, en la parte clínica, pues qué es lo que el sujeto o la persona cuando va a terapia, qué es lo que lo lleva, ¿no? O no lo lleva, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor está pensando en ir, en acudir a algún especialista, pero no va, ¿no? La llamada resistencia. O sí va, entonces, bueno, en esa parte es ahí, en esa duda, en esa no saber si ir o no. Estamos hablando de deseo, cuando estamos hablando de esta parte dudosa en el yo quiero pero no puedo, o no puedo pero no quiero, ¿no? Es como siempre nos vemos en la vida, ¿no? Tenemos que tomar una decisión y eso exige una responsabilidad. Entonces a eso es a lo que yo voy, ¿no? En la parte de la repetición tiene que ver también con una parte de responsabilidad del deseo, ¿no? De lo que deseamos. Pero muchas de las veces, Rogelio, alguien desea algo, pero no se quiere responsabilidad por miedo. Okay. Responsabilizar por ese temor que tiene a tomar la decisión. Entonces, ¿qué se hace en esos casos en donde, a ver, ya está el objeto del deseo, o sea, el deseo como tal, pero entonces realmente el no responsabilizarme de mi toma de decisiones hace que no lleve a la práctica mis propósitos de acción, mis objetivos que quiero lograr, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace rato lo platicábamos, Esther, cuando de repente hay gente que dice, es que yo ya no quiero tener una pareja porque todos son iguales o todos me tocan igual. Ahí estamos como hablando de manera generalizada. ¿Y por qué será que entonces se repite y se repite el mismo patrón de conducta? Sí, que bueno, la parte de decir que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, bueno, tiene que ver con siempre que generalizamos, tiene que ver con una parte de qué es lo que yo estoy atrayendo, ¿no? Y no solo es de atracción, sino como lo comentaba, es de responsabilidad, ¿no? ¿Qué tanto me responsabilizo de lo que estoy eligiendo, ¿no? Que bueno, también está esa parte de ser elegido y elegir, ¿no? No siempre en las parejas, por más que uno quiera a lo mejor estar con alguien, quizá el otro no, y esa es una dificultad entre las relaciones de pareja. Entonces, este miedo es un miedo a responsabilizarse, más que nada. Las decisiones se pueden tomar, pero a lo que se tiene miedo es a las consecuencias que pueda acceder a eso, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos paraliza, ¿no? El no querer aceptar las consecuencias de ciertas decisiones que se tengan que tomar. Pero entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, respecto a la gente que repite los patrones, tiene miedo y por eso no quiere seguir avanzando? Finalmente cada historia es una historia diferente, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que lo detiene? Podrían ser como, sí, el miedo, pero yo creo que ahí habría como un bloqueo, ¿no? Sí, que bueno, ahí un poco lo comentaba anteriormente, que es, no sé, una persona que puede tener una depresión, se encuentra en un sin salida, ¿no? Entonces se encuentra como en un agujero en el que no puede o quisiera salir, pero no puede, ¿no? Es esa imposibilidad la que se siente en la persona que tiene una depresión. Estamos hablando de una depresión, no una depresión crónica como tal, sino simplemente a veces nos sentimos tristes o que acongojados y cuando hay esa tristeza, bueno, es una forma de no encontrar un camino de salida, ¿no? Ahora, ¿por qué está pasando esto? Pues ya tendría que responderse él mismo desde lo particular, ¿no? Desde ir a análisis o dejar que los eventos de la vida nos tomen, ¿no? Que eso es lo que a veces pasa, que no tomamos una decisión como tal
por miedo, nos paralizamos y entonces la vida se encarga de sacar esta parte y de regresarnos a una ruta, ¿no? Pero eso tiene consecuencias quizá más graves que el de tomar una decisión, pero a veces no nos permeamos de tener una conciencia de sí, ¿no? Que bueno, cuando es inconsciente, pues es inconsciente y no lo sabemos, ¿no? No podemos hablar de que algo está inconsciente porque está inconsciente. Entonces, Okay. Pero sin embargo, como ahorita hace un momento comentaba la psicóloga Viridiana, a veces las historias son diferentes, ¿no? Y a veces también queremos no continuar con ese mismo patrón, como bien lo comentas ahorita, pero ¿qué sucede si en algún momento, según la persona o el sujeto, dice, sí estoy haciendo este cambio o sí estoy en este proceso de modificar, pero a final de cuentas es lo mismo que otra vez vuelvo a pasar, ¿no? bueno, ¿Qué está pasando ahí entonces? Ahí está la repetición. pues sí, ¿qué tanto está modificando, no? Porque bueno, quizá no esté modificando muchas cosas y por eso se encuentra en el mismo lugar. ¿Y qué pasa, no? Muchas veces, no sé, hace 5 años tú te encuentras ante una persona y no son los mismos tiempos, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser que te encuentres en un mismo lugar con una misma emoción, ¿no? Entonces, pues eso es una forma de no tener o de no tener una salida, o no encontrar un camino de salida, ¿no? Uh-huh. Que es muy válido, que a todos nos puede pasar, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de tiempo y espacio, en el sentido de que los tiempos en los que me encuentro con una persona pueden ser diferentes, pero puedes tener la misma emoción, ¿no? Y entonces pues vas a decir que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, pero ahí tendrías que ver qué es lo que tú estás eligiendo, ¿no? Yo creo que algo que pasa también con el ser humano es de que la mayoría podemos asistir a psicoterapia y de repente decimos, es que me dijo el psicólogo que estoy repitiendo un patrón de conducta, y entonces ¿cómo le hago para entonces ya no estar repitiendo ese patrón de conducta? Sin duda alguna, desde mi punto de vista como psicoterapeuta gestáltica, les puedo decir que, bueno, hay ciertos bloqueos que como seres humanos, si no liberas cierta energía, si dejas cosas inconclusas, se queda ese bloqueo ahí y entonces no hay esta movilización de la energía de la que ustedes justamente están mencionando. Y al no movilizarse esta energía, pues entonces surge la repetición, porque de repente, no sé si han oído cuando también hablamos de, es que no cerró el ciclo, pero es porque quedó una postergación, porque no hay un cierre como tal de esa energía liberada. Entonces aquí es así como se puede dar también esta repetición, este patrón de conducta desde la explicación gestáltica. Okay. Y como tú lo comentas, Rogelio, pues bueno, hay que liberar energía, moverla sobre todo, para que no se repita el patrón. Una de las situaciones que podría ser como una posibilidad para avanzar, ¿podría ser esa, Rogelio? ¿O cuáles otras podrían ser? Pues lo comenté un poco en el sentido de que pues hay veces que en los que decimos, bueno, tengo que ir a análisis o busco a algún especialista, o llega la vida, ¿no? Llegan ciertas circunstancias de la vida que nos hacen encontrarnos en ese camino donde no hay salida, ¿no? Entonces eso nos moviliza. El callejón sin salida. Sí, exacto. O sea, se hace como un efecto de bola de nieve, ¿no? Es pequeña la bola de nieve, pero se va acrecentando en la medida en la que no pongamos ahí un corte o hagamos una parte de diferencia, ¿no? De hacer una diferencia en lo que venimos haciendo igual, ¿no? Que bueno, tiene que ver también con procesos de historia de vida, ¿no? Exactamente, que justamente ahí podríamos abordarlo desde el punto de vista sistémico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí con el familiograma? ¿Qué hubo más allá de los ascendientes, descendientes, ancestros? ¿Y por qué también se está repitiendo justamente en estos solones del sistema familiar, ¿no? Efectivamente, Esther, lo que dices es muy importante porque como psicólogos parte de este análisis que dice Rogelio es analizar nuestra conducta, pero más allá de nosotros, a partir de la familia, de lo que han vivido ellos, esta parte también que mencionas ancestral o de los sistemas, de cómo nos relacionamos, pues tiene que ver con dar una mejor salida, ¿no? Sí. Sí, y que bueno, como dice Esther, en ese momento, pues siempre nos compramos un ticket, ¿no? Y entonces decimos, bueno, es que yo me parezco mucho a mi abuelita, ¿no? Ajá. Y entonces vamos adquiriendo, ¿no? Pero nos compramos esa idea y muchas veces la actuamos, ¿no? Sin saber en ciertas circunstancias hasta dónde puede ser repetida esa historia. Y bueno.
Sí, eso tiene que ver mucho, porque sí lo escuchamos bastante en los pacientes cuando dicen, es que creo que yo me parecía a mi abuela o a mi tía tal, porque también ella no se casó y yo tampoco, o cosas de este estilo, pero que también ahí va a depender de cómo mueves tú tu propia energía. No tienes que repetir cosas que no son tuyas como tal, pero bueno, por eso hay que hacer nueva conciencia. Así es. Bueno, pues les quiero leer aquí los saludos. Eddie dice, a veces lo que queremos en este instante no es lo que necesitamos en la vida, eso tiene que ser muy claro. Saludos, Eddie, y gracias por opinar. Alejandro dice, feliz día del psicólogo, gracias por promover la salud mental de mujeres y hombres y no llegar a la locura. Y saludos también para Aida Nava, que ya nos está viendo. Vamos a nuestra pausa, aquí por Adrenalina Radio, activando tus sentidos, y esto es Nueva Conciencia. Regresamos. Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Escucha que eras coqueta y no solías platicar y pasas tiempo en mi cabeza bailando con mi paz. Y escuchaba que eras un reto y que nunca te ibas a enamorar. Yo me decidí por darte un beso, pues preferí sentir que platicar. Más popular, yo me decidí a darte un beso para dejarte ver, escuchar. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Pues ya estamos aquí de regreso en Nueva Conciencia. Recuerden que pueden estar muy al pendiente de nuestros programas por las redes sociales. Por las redes sociales aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y bueno, estamos aquí hablando de este tema de la repetición. ¿Qué tan importante? ¿Cómo impacta la repetición de conductas, la repetición de patrones? Estamos hablando desde el punto psicoanalítico, gestáltico y sistémico. Y yo creo que ya a partir de estos tres enfoques en donde estamos dando puntos de vista distintos, pues podemos realmente tener una idea de por qué tanto repetimos estas conductas. Nuevamente, Rogelio, me gustaría que nos puntualizaras esta repetición. ¿Cuáles son estos factores que nos predisponen a repetir? Porque hace ratito antes del corte decíamos que de repente un factor predisponente podía ser, me parecía mi tía, me parecía mi abuelo, me parecía no sé quién.
Y ese ya es un factor predisponente, porque ya estás predisponiéndote a unas conductas que tú no has vivido, pero que a lo mejor hasta las vives parecidas, te la crees tanto, te inyectas eso así como en la mente, y entonces al final de cuentas, pues te pasa lo que te pasa, ¿no? Sí, que, bueno, azar y destino se podría llamar ahí, ¿no? A veces nos encontramos en un lugar por azar y por destino, pero bueno, esa es la parte de las circunstancias, ¿no? Entonces, esa búsqueda, porque bueno, hay una parte de una búsqueda en el sujeto, ¿no? Regularmente estamos buscando algo. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos quietos, porque no podemos, porque es parte de nosotros. Entonces tú comentabas cuáles son los patrones que predisponen a la repetición, pues es el inconsciente, ¿no? Desde el psicoanálisis sería el inconsciente en el sentido de que no todo está consciente, no todo está dicho y no todo se puede ver, ¿no? Entonces esa parte del no todo se puede ver o no todo se puede hacer, enmarca la parte de lo que nosotros somos, ¿no? Que es el lenguaje, ¿no? Nosotros, bueno, esa parte la hablo, o es mi lectura, eso sí quiero decirlo, que es una parte del lenguaje. El lenguaje a veces está confundido entre el lenguaje con los animales y nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia? Pues el lenguaje. Entonces, bueno, quizá algunos digan, bueno, los animales también hablan, ¿no? Nosotros hablamos en el lenguaje, entonces los animales no escriben, ¿no? Entonces el primer pictograma en las piedras, pues hicieron que el ser humano se desarrollara a base del lenguaje. El mamífero humano es muy susceptible, ¿no? Necesita 9 meses para estar dentro de la madre, y luego cuánto necesita para desarrollarse, ¿no? Para hacerse independiente. Sí. Entonces, pues había muchos animales que podían cazarlo, entonces el ser humano se dio cuenta que podía hacer armas, que podía hacer con piedras, filos, y podría cazar, ¿no? Esa parte es la que nos hace desarrollarnos como lenguaje. Ahora vivimos en una ciudad, ¿no? Entonces todo está hecho para nosotros como sujetos, ¿no? Eso es el lenguaje. Y que se ve en las puertas, ¿no? Por ejemplo, dividimos nuestra casa en la puerta del garage, no sé, la puerta de la casa, la puerta de los cuartos, y eso hace que haya intimidad, ¿no? Entonces el sujeto tiene una parte donde hay una intimidad detrás de esa puerta, ¿no? Y si tú tienes un perro, pues un perro no le va a importar si hay puerta o no, él va a querer abrirla, ¿no? Porque él no está dentro del marco del lenguaje que nosotros usamos, ¿no? Que es el lenguaje como tal, ¿no? De que es la escritura o la letra, ya nos vamos más allá. Y además de todo, yo siempre he hablado mucho de un tema que también me agrada, el significado y el significante, ¿no? Porque si de por sí ya es complejo el lenguaje, ¿qué significa para alguien, para ti, para mí, para el otro, cierto concepto? ¿Y cuál es el significante que tiene para cada uno desde su contexto de vida, desde su historia, ¿no? Entonces, de ahí también por eso es que hay que analizar esto de las repeticiones. Normalmente también escuchamos en el consultorio, en consulta, que es que me tocó tal novio y entonces creo que todos son iguales, ¿no? Así es. Volvemos a este ejemplo que les decía al inicio. O entonces ya no quiero enamorarme porque me va a pasar lo mismo. De antemano ya también estamos con una programación mental neurolingüística, hablando del lenguaje, en donde estamos dando por hecho algo. ¿Ustedes qué opinan de esto al respecto? Pues realmente se está predisponiendo justamente a un hecho que él quiere realizar, ¿no? O sea, que él no quiere modificar, que realmente este sujeto o esta persona aún sigue como anclada ante esa situación y que le da un miedo al cambio, ¿no? Al poder ser diferente. Ok, y desde tu punto de vista psicoanalítico, Rogelio. Sí, cuando estamos hablando de significante y, bueno, es la parte del efecto de significación, ¿no? Que, bueno, Saussure, un lingüista, hizo esta parte de hablar sobre el significante, que, bueno, ¿qué es para nosotros? Es un árbol, puede ser, es un árbol, ¿no? Pero un árbol podemos ir para no sé, para alguien que tiene mucho calor, puede ser una sombra. Para alguien que quiere una manzana, pues puede ser una fuente de alimento. Eso sería un significante, ¿no? Lo que para nosotros podemos convertir como para darle uso. Pues también, ¿no? Para darle uso. De alguna forma. Que ahí sería interesante, ¿no? Verlo para qué queremos hacer uso, ¿no?
Y bueno, por eso es que es complejo más, ¿no? Porque de alguna forma, esta parte que decimos de repetir es ¿por qué quiero repetir lo mismo que vivió alguien más? ¿O por qué quiero repetir lo que yo mismo ya vengo desencadenando? ¿Cuáles son también esas ganancias secundarias que hay ahí? Porque dentro de esa repetición también puede haber esta ganancia secundaria de estar en mi línea de confort, de no moverme de ahí, de pasármela diciendo es que no tengo esto, es que no tengo dinero, es que no tengo aquello, y al final de cuentas no nos damos cuenta justamente que es porque no muevo mi energía y justamente estoy en ese callejón sin salida que decías, ¿no? Sí. Que nos damos cuenta que en las relaciones de pareja se vuelve más conflictivo porque el efecto de significación requiere de dos, ¿no? Y que son tres, al ser dos son tres, ¿no? Porque están hablando de un tercero. Entonces, ese efecto es, no sé, si yo estoy hablando con una persona, hay una parte de la comunicación, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿qué pasa? O el modo de pregunta sería, ¿yo siempre le quiero decir todo a esa persona? ¿O qué tanto le quiero decir, no? Y esa persona que recibe ese mensaje, ¿qué tanto quiere escuchar, no? Ahí esa parte es una parte donde se tiene que trabajar, ¿no? Porque no siempre se puede dar ese efecto de igualdad, ¿no? A veces eso es lo complejo del ser humano. Exacto, que somos muy utópicos y creemos que podemos alcanzar una verdad, ¿no? Como tal, compleja, pero que en el camino a lo mejor y esa repetición es la que nos hace tropezar, ¿no? No tenemos esa visión o esa habilidades, recursos emocionales, sí, todo, ¿no? Que todos no la tenemos, ¿no? Yo diría que no todos la tenemos, o más bien nadie la tiene, ¿no? Exacto. Sino que se va elaborando. Exacto. Entonces, bueno, requiere de eso, ¿no? Que bueno, en esta parte, en este mundo contemporáneo, donde las redes sociales, donde hay una rapidez en todo, ¿no? Queremos comer rápido, queremos emparejarnos con otra persona rápido, ¿no? Buscamos el fast food para todo, ¿no? Entonces eso hace que sea más compleja nuestro tipo de relaciones, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la pareja, pero bueno, y que en la pareja tiene otros que veres, ¿no? Pero bueno. Pues ahorita vamos a nuestra última pausa y nos vas a hablar de lo que tiene, esos que veres que tiene que ver en la pareja. Por cierto, le mando saludos a Mari Valentino y a Kimberly García, que ya nos está viendo. E Imelda dice las lenguas de la comunicación. Efectivamente, ¿y cómo nos comunicamos? Vamos a nuestra pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. ¿Pero será así la casa? ¿Calurosa? Es por las luces, Pues. los reflectores. ¿Qué? Que sí es. Prepárate con lo de pareja, Rogelio. Tú solito te metiste gol solo. Pues es que a la gente le gusta Autogol. escuchar eso. Si hablo de familia, pues sí, pero... Ya me dio calor, me voy a quitar este saco. ¿Qué de las parejas? Ya es el último bloque y das tu teléfono para que te hablen. Y tus redes. No, redes no. ¿No? Redes, ¿no? No tengo, o sea, todas son personales, ¿no? No tengo redes sociales. Redes ¿Por qué? sociales. Vamos a decir al aire. ¿Qué? ¿Por qué no tengo redes sociales? Sí tengo, pero no quiero. Con mi teléfono. Now the sun has a turned to pain. Oh, the laughter turned to pain. That's the rain of the same old blue. Now the
same old blue. Yeah, it's the rain of the same old. Yeah, it's the rain of the same old blue. Oh, yeah. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Regresamos a nuestro programa de Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y bueno, pues nos quedamos justamente en un tema muy interesante que ahorita el psicólogo Rogelio nos va a hablar, que es justamente acerca de la pareja, ¿no? ¿Qué hay de esto? De la repetición. A ver, platícanos. Bueno, me están agarrando 2 contra 1, pero si estamos hablando de repetición, bueno, pues hay historias donde a lo mejor y hay historias de amor que se repiten y que pueden ser subjetivas, o más bien tendrían que ser subjetivas, ¿no? Pero bueno, habría que analizar qué cosas se repiten, ¿no? De esto que me encuentro en el mismo lugar. Mencioné las relaciones y que estamos en esta parte de mundos apresurados y que bueno, hay que aceptar, ¿no? En esa parte creo que tendríamos que ser conscientes de que ha cambiado la forma de relacionarnos, ¿no? Y entonces a la hora de escoger una persona o de que esa persona nos escoja o de entablar algo, pues quizá se encuentra esta parte de que está en el pasado un poco, ¿no? De querer tener ciertas ideas pasadas y que ahora no sabemos cómo tratarlas, ¿no? ¿Cuál es la cuestión a la que me refiero? Por ejemplo, hay parejas ahora, no sé, se divorciaron, personas, no sé, de 30, 40, 50, que en algún momento se divorciaron y que se encuentran con una nueva pareja, ¿no? Pero hay unas personas que no quieren tener este vínculo en el mismo techo, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo en mi casa y tú en tu casa, pero mantenemos son estilos distintos de vida, ¿no? De relacionarnos. Pero bueno, quizá en esa pareja hay una exigencia ¿no? Entonces a lo mejor uno de ellos sí quiere vivir en el mismo techo, ¿no? Pero el otro no. Pero bueno, como el otro no quiere, me mantengo ahí, ¿no? Y ahí se encuentra un conflicto, ¿no? Entonces a la hora de entablar esta relación, pues muchas veces va a tener problemática en qué es lo que quiere esa persona y qué es lo que no quiere, ¿no? Y que muchas veces lo que no queremos se repite, ¿no? ¿Y por qué será que a veces eso que dices que no queremos, no lo dicen? Bueno, ahí yo entraría en la parte en la que estábamos hablando del deseo, ¿no? Hablábamos de que muchas veces no lo decimos porque no podemos, porque no queremos, porque no debemos, ¿no? Pero bueno, también ahí está el conflicto justamente, ¿no? Porque si no eres honesto con la persona en pareja, justamente al no decirlo y al ser ambos con toma de decisiones como más disociadas, de alguna manera, pues ahí está el conflicto, ¿no? Bueno, supongamos un ejemplo, ¿no? Esta persona no quiere estar en el mismo techo y esta sí. Entonces, supongamos que esta es honesta y le dice a la que no quiere estar en el mismo techo, oye, ¿sabes que yo sí quiero estar contigo en el mismo techo? Yo no, y si no te parece, pues ni modo, se acaba terminamos la relación. Pero si no lo dice. Bueno, pero ya lo está diciendo, se acaba la relación. Ya lo que no está dicho también dice mucho. Se da por entendido, exactamente. ¿No? También el lenguaje no verbal y la cuestión del silencio también tienen mucho que decir. Sí, que el silencio es parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Y que, bueno, esa parte de repetir tiene que ver muchas veces con no estar conforme con nosotros, ¿no? Y que, bueno, ¿cuándo vamos a estar conformes? Pues va a ser difícil, ¿no? Por eso siempre estamos en esa búsqueda ¿no? Si tenemos un nivel de trabajo o de ganancia, pues queremos más, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver que también somos esa parte yo no diría hedonismo, pero sí buscamos siempre estar completos, ¿no? Sí. Entonces,
Por eso el faltante. A ver, ¿qué nos puedes decir del faltante, Rogelio? Sin falta. ¿Qué falta? Bueno, sí, de la falta. La falta tiene que ver con, bueno, en la parte de la que estábamos hablando del psicoanálisis. Bueno, somos sujetos de falta, ¿no? Lo hablaba un poco la parte del lenguaje, ¿no? Cuando el lenguaje se hace con nosotros cuerpo, ¿no? Cuando el bebé empieza a adquirir ciertas habilidades de hablar, pues se convierte en se habla en falta, ¿no? Porque siempre le va a faltar algo, ¿no? Entonces siempre va a estar en búsqueda. Y ya en adultos es como el círculo del 99 de Jorge Bucay. Siempre nos falta algo. La perfección que creemos que es el 100, pero no es cierto. Léala. Muy bien, Rogelio. Pues la verdad es que es un tema sumamente interesante, ¿no, Esther? Así es, bastante interesante y bueno, qué bueno que nos has estado explicando qué es lo que pasa con la repetición, qué pasa con la pareja y bueno, pues yo tengo una duda acerca de el fantasma. ¿Qué hay de esto? Pues no sé qué te espanta en la noche. Te espanta. A ver, ¿qué es eso del fantasma? No, bueno, es que hay está la teoría, ¿no? En psicoanálisis de la lógica del fantasma. Así es. Que bueno, sería muy complejo abordarla ahorita, pero bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Se habla de un semblante, ¿no? El fantasma es un semblante y es eso que nos hemos incorporado desde bebés a nosotros, ¿no? Que, no sé, la lengua de la madre, por ejemplo, si es extranjera, pues es el lenguaje, o de aquí, ¿no? Del padre, de los abuelos, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Y todo eso va enmarañado en ese niño, ¿no? Que va creciendo y se va desarrollando, pero que va a tener ese semblante, ese fantasma, ¿no? Que es algo que a lo mejor son historias contadas que escuchó de él, de bebé, de niño, y que no las tiene muy conscientes, pero que están ahí, ¿no? Que se las contó a lo mejor un familiar o sus padres, pero que se encuentran ahí, ¿no? Y que son parte de lo que uno vive, ¿no? Y a veces toma decisiones o dice, pero que se encuentran ahí, no son parte del inconsciente, o sea, Así es. No se trasladan a algo consciente. Muy bien. Okay. Pues fíjense que quiero mandarles saludos también a Lorena, que nos está viendo, a Jorge Raimundo, que dice es una pareja donde ambos son casados, pero cada vez que se encuentran eso pasa a segundo término. Ha estado juntos de ver años, se encuentran y nuevamente viven como si fuera la primera vez, nos dice. Imelda, muchas gracias por todas tus aportaciones, nos hablas también de la falta de madurez emocional. Jorge Raimundo también dice, la relación de cada uno con su pareja oficial es rutina, pero hay hijos y eso impide separar. Ok, pues bueno, gracias a todos por sus puntos de vista. Y bueno, quiero agradecer también al grupo de Radio Fórmula, porque el día de ayer me invitaron a una entrevista que ojalá en mis redes sociales también puedan escuchar ese otro programa en donde hablamos también de otros temas sumamente importantes como estos que estamos aquí hablando en Nueva Conciencia. Gracias por esa entrevista y pues compartí también el micrófono con el doctor Eduardo Calixto, lo cual fue un placer porque habla de relaciones de pareja y es muy importante. Pues Rogelio, muchas gracias por este gran tema del faltante. Creo que los psicólogos hablamos mucho de los patrones de conducta, pero bueno, ya hoy nos dijiste de qué se trata, la repetición. Entonces, pues te agradezco que hayas venido y bueno, no sé si puedas otorgar tu número telefónico, algún dato que nos puedas dar para que la gente que le gustaría que des alguna conferencia, algún curso, algún taller, pues que te pueda localizar. Adelante. Sí, sería mi número telefónico que es 55 43 91 20 41 y bueno, pues sería cuestión de o cualquier duda o cualquier terapia o asesoría, alguna psicoterapia. Sí. Ok, pues ahí ya tiene el teléfono de Rogelio Estrada. Y bueno, nosotros les recordamos que estamos ubicadas, Esther, en Tuxpan 44, piso 2, en la colonia Roma. Y bueno, pues nuestros teléfonos el 52 69 39 39, extensión 7044. Y bueno, estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así es, les recuerdo, nuevamente les repito, 52 65 39 39. Para que ahí tengan el dato. Y bueno, quiero invitarles a todos a que estén muy atentos y a que vayan, que asistan a nuestra conferencia de mes en Centro Médico Dalinde, en la Torre Médica Dalinde. Este 30 de mayo tendremos una gran conferencia, entrada gratuita a las 6:30 de la tarde y se llama
cuando 2 no es suficiente. Nuestro ponente es el psicólogo Marcos Taboada, especialista en tanatología y relaciones de pareja. Así es de que si le suena el que cuando 2 no es suficiente, entonces lo esperamos este 30 de mayo en punto de las 6:30 en Torre Médica Dalinde, Tuxpan 29, 7º piso. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente felicitamos a todos los psicólogos. Sí, felicidades, colegas. felicidades. Y felicidades a todos este 20 de mayo a festejar esta gran profesión que hay que seguir enalteciendo y seguirnos preparando como los psicólogos profesionistas y expertos que somos. Recuerden, es muy importante la preparación, no nada más pues hablar por hablar, ¿verdad? Así es. Entonces es muy interesante. Felicitamos a toda la comunidad de psicólogos que también se han agrupado a nosotros. Y pues muchas gracias por la atención el día de hoy y nos Muchas vemos gracias. el próximo jueves. Gracias, Rogelio. No, gracias. Gracias, Gracias, Esther. muchas Y gracias. nos vemos. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Bye. Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos.